Iglesia Oasis de Gracia. Dijimos la semana pasada, hermanos, dimos algunos conceptos generales, ¿verdad? Y entonces, ¿hacia dónde apunta todo esto, hermanos? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de la ideología de género? Ahí está, ¿verdad? La idea de esta gente es, dicen ellos, construir una nueva sociedad con un nuevo hombre, ¿verdad? Una nueva sociedad, y entonces se requiere una nueva persona, un nuevo ser humano. Entonces, para hacer esto, hermanos, para lograr esto, la ideología de género ataca especialmente a la iglesia, Dijéramos, porque la iglesia, como vimos la semana pasada, es columna y baluarte de la verdad, es el crisol, como dice ahí, de los valores de Dios. Es donde los valores se cocinan, se fomentan. Entonces, y es la iglesia, hermanos, ese crisol donde se purifican esos valores y donde se forjó lo que tenemos en la cultura que nosotros vivimos, la cultura occidental, cristiana occidental, la cultura cristiana, decimos. Entonces la ideología de género, hermanos, pretende lo que se le llama deconstruir, o sea, en realidad es destruir esos valores. O sea, destruirlos para volver a construir valores diferentes. Destruir la cultura occidental judeo-cristiana para construir esa nueva sociedad desde la perspectiva de género. El comunismo trató de hacer eso mismo, ¿verdad? Por eso se dice que el comunismo era un marxismo, ¿verdad? Porque era una imposición, pero el comunismo trató de establecer una nueva sociedad de justicia, de igualdad, dijéramos, desde el elemento de lo económico, ¿verdad? Entonces, la diferencia de clases, usó todos esos conceptos que la mayoría de nosotros crecimos en ese mundo a finales del siglo pasado, ¿verdad? La Guerra Fría y todo eso, crecimos con esos conceptos y nuestro país está, dijéramos, saliendo ahorita de ese bipolarismo, ¿verdad? Y tenemos dos grandes partidos políticos que han gobernado nuestro país los últimos 30 años, uno de un lado y los otros del otro, y hemos vivido la Guerra Fría aquí internamente porque nunca esos dos partidos se pusieron de acuerdo, hasta ahora como que se están poniendo de acuerdo, no sé, ¿verdad? Pero nunca se pusieron de acuerdo y fueron enemigos y fuimos a una guerra civil, crecimos algunos durante la guerra, sufrimos eso, perdimos seres queridos, sufrimos la guerra, etcétera, y todo eso fue producto del comunismo que pretendía hacer esto mismo, pero desde el elemento de lo económico. Ahora, hermano, la ideología de género pretende hacer lo mismo, una sociedad diferente, igualitaria, más justa, ¿verdad? Que todo el mundo quiere eso, pero desde la perspectiva del género, ¿verdad? Desde la perspectiva del género, de la sexualidad de la persona, del ser humano. Entonces, le voy a poner ahí algunos de los, dijéramos, de los fundamentos, los orígenes de los fundamentos de lo que es la ideología de género. Están ahí varios filósofos, ¿verdad? Marx, la lucha de clases, Engels, las instituciones de la burguesía, que son conceptos de lo que estaba hablando, Nietzsche, que fue otro filósofo que habló de que Dios había muerto, ¿verdad? Que no hacía falta Dios más, quería decir él, en la sociedad, que ya el hombre había madurado, había desarrollado para ya no estar creyendo en mitos de dioses y que ya Dios había muerto, ¿verdad?
De ahí viene de lo que dijo la película aquella Dios no ha muerto, es una respuesta a lo que dijo Nietzsche, ¿verdad? Por ejemplo, Sartre, que dijéramos enseñó el relativismo, el existencialismo, y luego estas mujeres que enseñaron lo que es el concepto de tercer género, ¿verdad? Que no se nace con ese género, sino que se hace. Entonces usted, biológicamente, Dios lo hizo varón, pero usted puede reasignarse un género, una condición sexual diferente, ¿verdad? Y están todos los elementos para que cada quien sea lo que quiera ser, ¿verdad? Ese es el punto aquí. Y la mujer esta, de apellido Firestone, que es una de las fundadoras, dijéramos, de lo que se conoce como el feminismo radical, que hablamos un poco de eso la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que pretende la ideología de género, hermanos? Es que a través de los derechos sexuales, fíjese, los derechos sexuales reproductivos, establecer esos derechos sexuales reproductivos como los nuevos derechos humanos. Entonces, los derechos humanos actuales, ¿verdad? La idea es que todos esos derechos humanos actuales queden sujetos o bajo los derechos sexuales reproductivos, los derechos de género, los derechos sexuales es lo máximo, pues esos son los derechos del ser humano más importantes y tienen la prioridad en la vida del ser humano. Eso es lo que se está buscando y la misma Organización de Naciones Unidas está promoviendo esto. Entonces, ¿qué dice la ideología de género, hermano? Dice lo siguiente, mire ahí lo vamos a poner en la pantalla. Dice, el género, ya hablamos un poquito de eso también, dice, es una construcción social. El género no es algo biológico, dice, ¿verdad? Sino que el género es algo que se puede hacer socialmente, construir socialmente, como explicó él. ¿Quién lo empezó a arruinar al niño ese cuando tenía 5 años? La abuela. Quizás la abuela tenía trauma que quería una niña en la casa. Solo varones quizás había tenido y ella quería una niña. Y quizás él tenía rasgos bien bonitos, ¿verdad? Quizás no era un varón tan feíto como muchos de nosotros, era un varón bonito. Y entonces la abuelita dijo, ay, te pareces a saber a quién le puso el vestido morado. Y le comenzó a decir que se miraba mejor así de niña que de niño, ¿verdad? Entonces le comenzaron a construir una identidad de género distinta a su sexo. Entonces dice la ideología de género, esto es necesario para crear nuevos seres humanos, los que a su debido tiempo, dice, darían origen a una nueva sociedad que sería verdaderamente libre e igualitaria y lo que va a eliminar todo tipo de violencia. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa batalla, actualmente, hermanos, tenemos estos grupos de países. Por ejemplo, los países progresistas, más que todos los que están ahí son todos los países desarrollados, más desarrollados, como Estados Unidos, ¿verdad? El progresivismo que se llama tiene que ver con todo esto, con una visión más progresiva, más avanzada, más allá de lo moderno, ¿verdad? Entonces todos los países desarrollados ya fueron conquistados por la ideología de género, hermano. Esto que estamos hablando ya es algo normal. Y es algo en la mente de las personas, en la sociedad, hay leyes y hay una serie de cosas, porque esto ya es normal, es normal esto, ¿verdad? Si usted quiere cambiarse de sexo, solo va a la clínica y dice, y hasta el gobierno le paga la operación. Para que le quiten el cáncer, quizás no le van a pagar la operación, pero para cambiarle el sexo sí, ¿verdad? Para eso sí le van a pagar la operación, para esas cosas. Entonces, los países progresistas, todos estos países ya
pasaron esa, dijéramos. Luego tenemos los países conservadores, todavía dijéramos El Salvador, clasificamos dentro de esos, creo yo. Por ejemplo, una cosa positiva, imagínense los países musulmanes, por ejemplo, o los países, este tipo de países, esto no tienen, pero ni un mínimo de entrada, ¿verdad? Esta ideología no tiene, pero ni el más mínimo, la más mínima entrada. Entonces, todos esos países conservadores, dijéramos, están cerrados. Nosotros hemos estado bastante cerrados, ¿verdad? Aquí no se ha aprobado el aborto, no hay una agenda, como ellos van despacito, pues ellos van metiendo su mugre, cada oportunidad que tienen van y van ganando terreno y vienen trabajando, pero dijéramos, están estos países que están cerrados, conservadores, pero se dice, hermanos, que donde está ahorita la línea de batalla, donde está el conflicto, y aquí entramos nosotros también, es en los países de Latinoamérica. Latinoamérica es ahorita donde está el conflicto, donde la ideología esta quiere ganar terreno y quiere tomar posesión, ¿verdad? Entonces, nosotros estos años atrás, hermanos, y ahorita vamos a seguir enfrentando esto. Nuestros hijos van a enfrentar más fuerte esto quizás. Entonces, pero si nosotros no podemos estar ignorantes, no podemos estar al margen como para ni siquiera estar orando por estas cosas, estar desapercibidos, viviendo en una burbuja, ¿verdad? Fuera de la realidad que están viviendo nuestros jóvenes, que tenemos en la iglesia, que tenemos en los colegios, nuestros familiares, etcétera. Entonces, hay una reacción a esto. Por ejemplo, en Argentina se llama la ola celeste. En Argentina yo les contaba que esto ha avanzado muchísimo, pero ha habido, gracias a Dios, dijéramos, reacción. Pero nosotros no esperemos hacer una reacción, podemos ser un poquito más proactivos ahorita como país, como iglesia, ¿verdad? Entonces, pero la ola celeste, por ejemplo, es el movimiento ese, salvemos las dos vidas, ustedes han oído. Nosotros estuvimos aquí, hay un día en el año donde el día de salvemos las dos vidas, nosotros fuimos ahí al parque con los hermanos de Jucún y algunas otras iglesias, y este año los vamos a invitar, ¿verdad? Para manifestarnos en el sentido de que nosotros no queremos esos valores, pues. ¿O cuántos quieren esos valores, hermanos, para sus hijos? Entonces, si nosotros nos quedamos ahí dentro de las cuatro paredes de la iglesia, como que ya estamos en el cielo y no decimos nada, nos va a pasar como les pasó en Argentina, dicen los hermanos. Cuando vinieron a sentir, los papás ya no tenían la patria potestad de los hijos. Un papá llegó a la escuela a reclamar de que por qué le estaban enseñando esa educación sexual integral a su hijo, y le dijo: yo prohíbo que ustedes le sigan enseñando eso a mi hijo, y entonces le dijo la directora que iba a llamar a la policía, que él no tenía ningún derecho para estar diciendo que el niño no iba a recibir eso, que esa potestad ya no la tenía él. Hasta ahí se vino a desayunar, que ya él no era como que ya no tenía él el derecho a la crianza. Por eso surgió el movimiento, otro que son los dos, ¿verdad? Salvemos las dos vidas contra el aborto, y el otro es no te metas con mis hijos, ¿verdad? Que se ha ido dando a conocer en toda Latinoamérica. Entonces, salvemos los dos, no te metas con mi hijo, nace precisamente como una reacción. Eso es dentro de esto que se le llama la ola celeste. De hecho, en Argentina lograron que no se aprobara el aborto hace el año pasado, creo que fue eso. Se revirtió que el aborto fuera legal por la presión que hizo, que hizo la población, y quienes promovieron eso fue la iglesia evangélica, la que Dios usó, ¿verdad? Entonces,
nosotros aquí en El Salvador, lo normal es que nos quedamos callados, ¿verdad? Y los evangélicos, como espiritualizamos todas estas cosas, entonces decimos, yo se lo dejo a Dios, ¿verdad? Entonces puede estar el niño siendo abusado y va a decir usted, ahí se lo dejo a Dios, ¿verdad? Entonces ese es, dijéramos, el punto. Entonces, hermano, mire, hay un ataque directo de todo esto. Los niños son los objetivos, las próximas generaciones. Dice, llevamos generaciones formando en derechos sexuales y reproductivos que han avanzado a lo que hoy se llama ideología de género. Esto, hermanos, es algo, como ya decía, con el feminismo, que se ha venido desarrollando desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Desde los años 60, desde el movimiento hippie, desde los escritos de Freud, ¿verdad? Que es famoso en la psicología. Desde Freud se comenzó a poner las bases de lo que es hoy la ideología de género. Entonces, fíjese en las organizaciones en toda América Latina. Planned Parenthood, hermanos, es la organización en Estados Unidos, dijéramos, la organización más grande, más de aborto en los Estados Unidos, ¿verdad? Así se llama. Es una ONG sin fines de lucro, dicen, pero se lucran del aborto de una forma, no sé cuántos vieron la película, si no la ha visto, búsquela ahí en YouTube, ahí está completita, gratis la película de, ¿cómo se llama? Inesperado, ¿verdad? Es de estas películas cristianas muy buenas que se están produciendo. Y la película esta es desenmascar esta película a esta organización Planned Parenthood. Si usted entra a la página de ellos, se ve una cosa bien bonita, hermano, ¿verdad? Cuando usted entra a la página, yo estuve entrando hoy y se ve una cosa bien agradable. Pero esa película desenmascara a esa organización porque una de las líderes principales de esta organización se convirtió a Cristo. Y cuando ella se convirtió, empezó a contar realmente lo que pasaba dentro de esa organización. Y ustedes saben que por toda eso fue hace años atrás, pero durante la presidencia del ex presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? Barack Obama, no permitieron que esa película saliera al aire, dijéramos, hasta hoy recientemente, ¿verdad? Que la acaban de estar dando en el cine. Pero véanla, para que lloren un poquito, ahí viéndola, ¿verdad? Ahí desenmascara. Entonces, esa organización, hermano, ha financiado en todos los países de Latinoamérica. Ahí están los nombres de las organizaciones que son con otros nombres, pero son filiales de Planned Parenthood. Entonces, por ejemplo, aquí en El Salvador, ahí lo puse en rojo, se llama ADS, Asociación Demográfica Salvadoreña Pro Familia. ¿Desde cuándo está Pro Familia aquí en el país? Y desde hace rato, desde que yo estaba en el colegio, creo que ya comenzó eso, yo me acuerdo. Entonces, imagínense, ya hace ratito eso. Entonces, claro, ellos dan servicios de salud, muchas cosas, dijéramos, positivas, le ayudan a la gente, pero digamos que los planes anticonceptivos y muchas cosas de estas, pero esa es una pantalla. Lo que está detrás y en el fondo es esto que estamos hablando. Entonces, ¿quién ha financiado todo eso? Con fondos del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Que era el mayor financista de esta organización Planned Parenthood. Y entonces han venido trabajando despacito, hermano. Ellos no tienen problemas de ir despacito, pero han ido avanzando. Al punto es que hoy día, hermanos, y como les decía, ya hay manuales en el Ministerio de Educación
de educación sexual integral. Cosas bien perversas. Por ejemplo, y en los manuales, usted puede entrar, búsquelo, ahí están en internet. Por ejemplo, las libretas ya desde el año pasado han estado, los que son maestros pues les pueden decir, pero los maestros del sistema público en nuestro país desde el año pasado han estado siendo entrenados para sobre la educación sexual integral. Entonces, por ejemplo, ahí dice, por ejemplo, los niños, los párvulos en la educación inicial, que hagan cosas, talleres como ese que dijo este hombre allí, que vistan a los niños con vestiditos de niñas en la escuela, para que ellos experimenten, ¿verdad?, cómo se sienten las niñas y cosas como esas. En los manuales, en esos manuales literalmente habla de relaciones anales, hermano. Habla de cómo usar el preservativo, cómo colocarlo, y hay talleres para que los niños de cuarto, quinto grado aprendan a poner un condón y cosas como esas. Así está ahí, pero una cosa aberrante, aberrante. Entonces, hermano, fíjese algunas, aquí les voy a mencionar en la siguiente lámina algunas cosas que incluyen estos derechos sexuales y reproductivos hoy día de esta educación sexual integral. Dice, los niños tienen el derecho a experimentar con diversas identidades sexuales y orientaciones, dice, y los comportamientos asociados con ellos a fin de desarrollar una sexualidad sana. Entonces, cuando le ponen el vestidito morado al niño en la escuela, es parte de su educación sexual sana. Dicen, tienen derecho a eso, ¿verdad? O sea, hay que dárselo. Es un derecho que tienen los niños. Dice, los niños son naturalmente sexuales desde el nacimiento. Eso ya sabemos, ¿verdad, hermano? Cualquier restricción sobre su actividad sexual o expresión sexual viola sus derechos sexuales. Entonces, por ejemplo, la masturbación, un papá no debería decirle al niño que eso está mal. Al contrario, debe de enseñarle eso, ¿verdad? Para que él vaya experimentando. Eso es lo que enseñan, lo que se enseña aquí. Dice, para tener una buena salud, niños y adultos deben tener experiencias sexuales regulares, ya sea solos o con personas de ambos sexos. Entonces a los niños los ponen a que se acaricien unos con otros. Esas son instrucciones en estos manuales, hermano. En la siguiente dice, el derecho al placer sexual en las edades más jóvenes es un derecho humano primario que supera a otros derechos. Los niños tienen derecho a la privacidad y confidencialidad. Este dice, predomina sobre los derechos de los padres para orientar la educación en la esfera de la sexualidad humana. Fíjense que la semana pasada invitamos una familia y vinieron con su niña. La niña está en 8º grado y comenzamos a hablar de esto, ¿verdad? Cuando salimos al final del culto, entonces justo según el programa de educación sexual de la escuela pública, en 8º grado se le enseñan, o sea, es bien fuerte esto que estamos hablando. Entonces la niña dijo que todo lo que habíamos hablado ya sabía ella, y nosotros no sabemos. Y dijo, sí, dice, ella me han enseñado de la orientación sexual, todos esos conceptos ya los manejaba ella. Y entonces ella dijo, por ejemplo, el lesbianismo, algo normal, dijo. Eso le enseñan. Eso es algo normal, eso es algo que hay que verlo con naturalidad. Entonces, los niños tienen derecho al aborto y a las relaciones sexuales sin el consentimiento y sin el conocimiento y consentimiento de sus padres. Tienen el derecho, imagínense. La mayoría de la sociedad y de las normas de género sexual, especialmente aquellas basadas en creencias religiosas, son
represivas, dice, malsanas y deben cambiarse. Esos son los derechos universales, estoy leyendo aquí, de la educación sexual integral. Los derechos. Entonces, ahora, toda esta educación, hermanos, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Qué ha estado pasando? Por ejemplo, las cifras de abuso sexual en los niños y adolescentes se ha disparado, ha disminuido, ha aumentado. ¿Qué creen, hermano? Ha aumentado. Toda esta educación, todos estos derechos y estas cosas, o sea, en vez de que disminuya el abuso a los niños, ha aumentado. Eso está, le voy a poner ahí algunas estadísticas, pero usted puede buscar estadísticas de cualquier índole y en todas partes le va a decir lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mire, sexo en la niñez y abuso sexual. ¿Quiénes son los agresores de los niños? Dice, un pastor o un líder, esa es una encuesta, el 2%. Pastor, o sea, el cura o el pastor o el líder, 2%. El 46% es un vecino o un conocido. El 52% es un familiar. Y usted sabe eso. Un familiar. Entonces, claro, cómo vivimos, la promiscuidad, ¿verdad? La ignorancia, la falta de educación en estas cosas, se exponen a las niñas, a los niños, la falta de tratar estas situaciones, de una verdadera educación sexual, de educar a nuestros niños para que ellos sepan identificar a un abusador, etcétera. Todas esas cosas, hermano. No le enseñamos. Y un niño fácil se confunde que lo está acariciando, que lo ama. Y lo que están haciendo es abusando del niño, de la niña. Ahora, mire en la familia, mire cómo se distribuye eso, en la familia, los agresores. El 5% el abuelo, el padrastro el 7%, el papá el 8%, el hermano el 21%. Por ejemplo, aquí, pues sí, aquí tenemos que agarrar línea, hermano. O sea, usted, por ejemplo, a veces, claro, las limitaciones económicas y todo eso es un problema, pero imagínese una familia que tiene al niño durmiendo en el mismo cuarto que la niña. Esas cosas hay que ponerle coco. No estar dormidos, pues. Porque el niño ellos van creciendo. Tal vez cuando están chiquitillos, pero más hoy con todo lo que está pasando y lo sexualizado que está toda la sociedad y lo que ven en los videos, en YouTube, en la televisión, en los rótulos, etcétera. Pero el hermano, el primo, el 28%, el tío, el 31%, un tío. Hay tío aquí, hermano. Imagínense. Entonces, aún los papás, o sea, debemos de tener temor, pues. Imagínense el 8% más que un padrastro. De los padrastros porque se desconfía más, ¿verdad? Por eso es menos. No, en esto hay que desconfiar hasta de la sombra, hermano. Ahora, mire el abuso, y este hombre habló de esto. Hay mayor atracción hacia el mismo sexo cuando hay abuso sexual, ¿verdad? Es lo que él dijo. Entonces, imagínense, por ejemplo, un niño que es amanerado, afeminado, ¿verdad? Es amanerado. No, él no es homosexual, es un niño que es amanerado pueden haber muchas razones.
el timbre de voz puede ser muy femenino, cosas así. ¿Qué es lo que hicimos muchos de nosotros con niños así en la escuela? Decíamos, vos son, mejor no digo la palabra, usted mujercita, pues. Y lo molestábamos y lo fuimos afirmando, como decía él, con los comentarios. Y como en todas partes le dicen lo mismo. No, lo que hay que decirle, vos sos hombre, pero tenés un problema en la voz o en tus modales, y vamos a ver cómo trabajamos en eso y ver cómo se trabaja y enfrentarlo claramente. Y hablamos de esto para que usted oriente también ahí en el vecindario, alguien en la familia, nuestros propios hijos, nietos, qué sé yo. Pero tenemos que enfrentarlo y hablarlo así claramente y buscar la forma de ayudar en estas cosas, pero no permitir que se esté molestando a un niño y confundiéndolo y afirmándolo en una identidad sexual que no es la suya. Entonces, claro, estos niños, porque hermanos, los depredadores y los abusadores sexuales ahí andan siempre, alrededor andan. Y estos niños son especialmente blancos de los depredadores sexuales o abusadores sexuales. Son los primeros que les vuelan ojo, como dicen, porque son fácil víctimas de ellos. Entonces tenemos que proteger a esos niños en vez de estarlos empujando al fuego, ¿verdad? Entonces, fíjese, dice, en el caso de los varones que fueron con experiencias negativas, el 16% tuvo atracción homosexual contra el 5% los que no tuvieron experiencia negativa. Y en el caso de las niñas, con experiencias negativas el 10% y sin experiencia negativa el 4%. O sea que en el caso de los varones se triplicó por el abuso, ¿verdad? Y en el caso de las niñas fue el doble. Entonces, ahora, ¿qué pasará si estas ideologías siguen adelante, hermano? Bueno, vamos a llegar y lo que ellos quieren es a la legalización de la pederastia, hermano, o sea, de la pedofilia, ¿verdad? O sea, que se legalice el matrimonio homosexual, están peleando por sus derechos, a que homosexuales puedan, ¿cómo se llama?, adoptar niños, todas esas cosas, pero su meta última es que las relaciones sexuales entre un adulto y un niño sea algo legal. En estos países progresistas lo que están tratando de hacer estos grupos de gente perversa es bajar la edad de mayoría de edad de los jóvenes. Entonces, la bajaron de 21 hace años a 18. En algunos países ya la bajaron de 18 a 15 o 16, 15. Son pocos, pero ya hay países donde la mayoría de edad es 15 años. Y ahorita en algunos países están peleando que se baje de 15 a 13 años. Entonces, pero ya hay, dijéramos, géneros reconocidos. Pedofilia es un género sexual. Yo soy alguien que me gusta los niños. Es normal eso. Es mi atracción sexual. Es mi orientación sexual. Mi orientación sexual es, me gustan los caballos. Por allá en Suecia, no sé dónde, alguien se iba a casar con un árbol, ¿verdad? Se están casando con animales, con plantas, imagínense. Entonces, y a mí me gustan los animales, entonces puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Me gustan los niños, porque esa es mi orientación sexual. Ese es mi género, ¿verdad? Y eso es algo normal. Eso es lo que se está buscando. Entonces, fíjese, el diseño de Dios, hermanos, ahí está el diseño de Dios, ahí está el niño, y es que la familia, la iglesia, el colegio, ¿verdad? Ahí el niño sea formado, sea educado y sea formado. El Estado es el policía que tiene que
vigilar y cuidar que la familia, tiene que proteger la familia, tiene que proteger a la iglesia y tiene que proteger al colegio, ¿verdad? Para que el niño pueda recibir. Ese es el diseño de Dios. Y los medios deben de facilitar todo este proceso, ¿verdad? Ese es el equipo perfecto. Pero ¿qué es lo que están, cuál es ahorita lo que se está buscando, hermano? En lo que se ha avanzado. O sea, la educación privada hay que eliminarla, ¿verdad? La educación privada hay que eliminarla para que quien eduque, eso acuérdense que eso hizo el comunismo, hizo eso, ¿verdad? El comunismo hizo eso. Cerró los colegios, nacionalizó todo, porque el punto es, la educación es clave en todo esto, hermano. Entonces, la familia y la iglesia están más lejos del niño, pero el niño pasa más tiempo en la escuela. Entonces ahí lo vamos a adoctrinar en la escuela pública, ¿verdad? En los programas públicos y etcétera, todo lo que hemos estado hablando. Pero ¿cuál es la meta, hermanos, ahorita de la ideología de género? Esa es la meta de la ideología de género. Destruir, por eso quiere destruir la familia, ¿verdad? La iglesia, eso es estorbo. Entonces que el Estado, los medios, ¿verdad? Los medios de comunicación, todo eso, y la escuela pública sean los que eduquen al niño y hagan con el niño lo que mejor les parezca. Ahora, quiero terminar con esto. Mire lo que dijo Martin Luther King. Y creo yo, es el llamado, hermanos, que Dios nos está haciendo y nos quiere hacer. Y bueno, hemos venido hablando y oyendo de esto desde hace ratito, pero honestamente hoy que estuvimos allá en este congreso en Panamá, sí sentí una mayor. De hecho, este año fuimos a la concentración que fue pequeña aquí de Salvemos las Dos Vidas. Pero en realidad necesitamos ser más proactivos, no estar tan dormidos, pues, en esto. Pero mire, dijo Martin Luther King, no me preocupa, dice, el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos, dijo él. No decimos nada, nos quedamos callados. Estamos viendo las cosas, es lo que hablamos un poquito el domingo también. Estamos viendo la maldad, estamos viendo las cosas que no están bien y no decimos nada. No nos queremos meter en problemas, no queremos ser mal vistos, no queremos que la gente se enoje con nosotros porque estamos demasiado influenciados por todo eso de Hollywood, ¿verdad? De ser una personalidad, ¿cómo se llama? Una celebrity, ¿verdad? Que todos la admiran, todos queremos que nos admiren todos y que todos nos vean bien y que nos amen todos. Entonces, pero el Señor Jesús no dijo que todos nos iban a amar, hermano. Lo que el Señor Jesús dijo, en el mundo los van a aborrecer, dijo. El mundo no los va a amar a ustedes, los va a aborrecer, porque van a defender la verdad, porque van a defender mi palabra. Entonces, mire, dijo también Luther King, dijo, una nación, dice, se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando su iglesia, dice, la iglesia de un país cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Entonces, gracias a Dios, yo por eso puse ahí en mi muro en Facebook, puse eso de tocar a una niña es delito. Yo lo puse ahí en mi Facebook. Porque no vamos a pronunciar yo por lo menos ya no me voy a quedar callado. Cada vez que tengo oportunidad, les voy a hablar. Ustedes más fácil me escuchan, pero en otras partes, hermano, donde no lo quieren escuchar a uno, hay que ir a ver cómo uno se pronuncia.
Pero no podemos quedarnos callados. A veces ni a nuestros hijos les queremos decir nada porque se empurran. Porque creen que eso que agarran los muchachos a veces, que yo tengo mis derechos, dicen, de la puerta del cuarto para adentro, ese es mi espacio, ese es mi derecho. Un papá lo que hizo es arrancó la puerta. ¿En serio? Arrancó la puerta y le dijo, bueno, aquí ya no va a haber puerta hasta que aprendas. Pero, ¿y de dónde aprendió eso de que su derecho, los hijos de uno? De todo esto, porque ellos lo que oyen aquí, oyen allá, y nosotros no le enseñamos. Y nosotros, ay, que se me va a enojar el niño, se me va a enojar la niña. Ay, es que dice que la niña dice que me odia mi hija. Me odia, vení, te voy a enseñar tu odio. No ganan y cuando el hogar está desintegrado cuesta más. Me voy a ir con mi papá si vos no me querés, le dice. Andate, dígale. Date con tu tata, dígale. Ya va a ver, ya después va a venir allí llorando, arrepentida, como el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos responder, hermano? Mire esto. Vamos a terminar con esa ahí. Podemos ser indiferentes, como estamos diciendo. Podemos decir, no es algo tan grave, eso no es mi problema. Yo, gracias a Dios, ya no tengo hijos, estará diciendo alguien. No, usted no, ¿verdad, hermano? Ya mis hijos ya están hechos, ya están formados. Mi hijo es varoncito y es varoncito, y mi niña es hembrita, ¿verdad? Ya, gloria a Dios, aleluya. Amén, yo ya crié a mis hijos, yo ya no viví eso. Que galán, Señor, gracias, Señor, te alabo, ¿verdad? Podemos decir, no es mi problema ya. Alguien más lo va a resolver, hay que el Señor lo use. El problema es de la familia o de alguien más. Podemos tener temor, ¿verdad? De tener conflicto con alguien, con la sociedad. Alguien dirá, hay que someterse a las autoridades, sacando de contexto la misma palabra para no hacer nada. Tiene temor, pero hay que someternos a la autoridad si están del lado de Dios, hermano. Pero si no está del lado de Dios, no se va a someter a la autoridad. Tenemos que resistirla. Si un esposo o una esposa, ¿cómo él le va a sujetar? Si el hombre es un degenerado, pues, te le va a sujetar, va a estar tolerando la maldad ahí. Lo que vimos el domingo, es que estoy sujeta, hermano. Vamos a traerle a chico, chica, chacón para que le diga que un sujeto es una sujeta que se sujeta por no sé, ¿se acuerdan del chico, chica? Entonces dirá alguien, no hay nada que podamos hacer. Entonces, hermanos, ¿pero qué podemos hacer? Bueno, podemos presencia mediática, hoy es fácil, con las redes sociales, podemos pronunciarnos, podemos asentir, por lo menos darle like, ¿verdad? A lo bueno, y a lo malo darle para abajo. Y a lo súper bueno, darle un corazoncito ahí en Facebook o en donde sea, ahí en YouTube o en Twitter, hoy que está de moda, ¿verdad, hermano? Pronunciarnos, hacer presencia en los medios. Si usted tiene oportunidad de escribir un artículo en la revista de su empresa, escriba. Y si usted no es muy bueno para escribir, busque un hermano aquí que sea bueno para escribir y que le haga el artículo y usted lo firma ahí. O sea, pronunciémonos, proclamemos la verdad, anunciemos lo bueno, hermanos. Las marchas como estas que estábamos hablando, y los que son abogados, hermanos. ¿Saben ustedes, hay hermanos en la Asamblea Legislativa peleando ya por estas cosas? Hay hermanos ahí, hay que orar por ellos, que el Señor les dé gracia.
Y sobre todo, hermanos, necesitamos usar la herramienta de la educación. Y acuérdense que hacer discípulos es educar personas. ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñándoles todas las cosas que el Señor nos mandó. O sea, hacer discípulos es educar a las personas. Eso es hacer discípulos. Es educarlas como hijos, como un hijo pues que vive con nosotros. Eso es hacer discípulos, es enseñarles las cosas desde un punto de vista de la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Qué tal si oramos? Un minuto oremos, ya el tiempo se nos terminó, pero oremos un minuto, un momento.